¿Alguna vez te has preguntado si aquello que tu corazón te grita que es natural, aquello que la sociedad entera celebra como una valiente exploración de tu propia identidad, podría ser en realidad el camino más directo hacia tu propia ruina espiritual? Y si esa sensación de autenticidad, de estar finalmente encontrándote a ti mismo a través de tus deseos y experiencias, fuera la trampa más sofisticada y peligrosa que el enemigo ha diseñado para alejarte de Dios. Existe una mentira, una susurrada en cada película, en cada canción, en cada conversación aparentemente inofensiva, que te dice que para ser libre debes probarlo todo, sentirlo todo y no ponerle límites a tu corazón. Esta mentira promete autodescubrimiento, pero su verdadero fruto es la esclavitud. Y la parte más aterradora es que es posible que la estés viviendo ahora mismo, aplaudiéndola como una virtud, sin darte cuenta de las cadenas invisibles que se están forjando a tu alrededor. En los próximos minutos vamos a arrancar el velo de esta falsedad. Vamos a responder a una pregunta fundamental que resuena en el corazón de esta generación. ¿Es todo lo que se siente natural y bueno, verdaderamente bueno y aprobado por Dios? Vamos a desentrañar cómo una idea tan atractiva como la exploración puede convertirse en un laberinto de confusión, vacío y dolor. Este vídeo es una llamada de atención, una luz en medio de la niebla para exponer una de las prácticas más destructivas y sutilmente aceptadas de nuestro tiempo. Hablaremos sin rodeos sobre la experimentación sexual y la fluidez de identidad, justificadas como una búsqueda natural de uno mismo. Vamos a analizar por qué este camino, que se presenta como una liberación, en realidad distorsiona el amor verdadero, destruye el propósito divino para tu vida y te aleja del único que puede darte una identidad firme y eterna. Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir juntos no solo podría cambiar tu perspectiva, sino salvar tu alma. Si este mensaje ya resuena en tu espíritu y sientes que es algo que necesitas escuchar, te pido que nos apoyes para que esta verdad llegue más lejos. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este video para que más personas lo encuentren y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones. Y me encantaría saber hasta dónde está llegando la luz del Evangelio. Déjanos saber en los comentarios desde qué rincón del mundo Dios ha permitido que este mensaje te alcance. Ahora, profundicemos en el corazón del asunto. Vivimos en una era que idolatra el yo. La máxima autoridad moral de nuestra cultura no es una verdad eterna ni un Dios creador, sino el sentimiento personal. Sigue tu corazón, nos dicen. Tu verdad es la única que importa. No dejes que nadie te diga quién eres o a quién debes amar. Suena poderoso, ¿verdad? Suena a libertad. Se nos presenta la vida como un lienzo en blanco y nuestros deseos como los únicos pinceles válidos para pintarla. En este paradigma, la pureza se considera represión. Los límites bíblicos se ven como jaulas anticuadas. Y la idea de un diseño divino para la sexualidad y la identidad se tacha de intolerancia. La cultura nos invita a un banquete de experiencias ilimitadas, especialmente en el ámbito íntimo. La experimentación sexual ya no se ve como un posible desvío, sino como un rito de paso necesario. Se nos dice que es la única manera de saber realmente lo que nos gusta, de descubrir nuestra auténtica orientación, de construir una identidad que sea genuinamente nuestra. Se normaliza la idea de cambiar de pareja como quien cambia de ropa, de explorar diversas prácticas íntimas sin ningún tipo de anclaje moral, todo bajo la noble bandera del autoconocimiento. Y junto a esto,
camina de la mano la idea de la fluidez de identidad. El concepto de que tu identidad, especialmente la de género y la sexual, no es algo fijo o divinamente establecido, sino algo que puedes y debes construir y deconstruir a tu antojo, basándote en cómo te sientes en cada momento. Eres lo que sientes que eres, hoy aquí, mañana allá, sin absolutos, sin un ancla, solo el océano infinito de tus propias percepciones. El problema es que esta filosofía, aunque se viste con ropas de progreso y empatía, es una rebelión directa contra el Creador. Es el eco de la primera mentira susurrada en el jardín. Seréis como dioses. Serás tu propio Dios, tu propio Creador, el arquitecto de tu propia verdad. Y esta mentira es increíblemente seductora, porque apela a nuestro orgullo, a nuestro deseo innato de control y autonomía. Nos hace sentir que estamos al mando. Pero, ¿cuál es el precio real de esta supuesta libertad? ¿Qué sucede cuando construimos nuestra casa sobre la arena movediza de los sentimientos? El resultado inevitable es la confusión. Cuando no hay un norte fijo, cualquier dirección parece correcta por un momento, pero al final solo te encuentras perdido. La persona que se embarca en este viaje de experimentación sin fin, buscando su identidad en cada nueva experiencia o en cada nueva relación, a menudo termina más vacía que cuando empezó, porque cada experiencia promete una plenitud que nunca llega. Cada nueva etiqueta que se pone a sí misma se siente liberadora por un instante, hasta que deja de sentirse así, y entonces la búsqueda frenética comienza de nuevo. Es una cinta de correr emocional y espiritual que te agota, te deja sin aliento y te llena de cicatrices, mientras te convence de que estás avanzando. Se convierte en una adicción a la novedad, una búsqueda insaciable de la próxima sensación que, por fin, te haga sentir completo. Pero es una promesa vacía. El vacío que sientes no se llena con más experiencias, sino con la presencia de aquel que te diseñó. El anhelo de tu corazón no es por una nueva sensación, sino por tu Creador. Esta supuesta exploración natural es, en realidad, profundamente antinatural desde una perspectiva divina. Dios, en su sabiduría infinita, estableció un diseño para la sexualidad, un diseño para la identidad, un diseño para la familia. Y este diseño no es una prisión, como el mundo quiere hacernos creer. Es un plano para la plenitud. Es el manual de instrucciones del fabricante que nos dice cómo funcionamos mejor, cómo podemos experimentar el amor, la alegría y la paz de la manera más profunda y duradera. Cuando ignoramos el diseño y empezamos a experimentar por nuestra cuenta, es como si tomáramos un motor de alta precisión y empezáramos a echarle arena en los engranajes, creyendo que estamos mejorándolo o descubriendo nuevos usos. El resultado no es la libertad, es la destrucción. Estamos deshonrando nuestro propio cuerpo, como dice la Escritura, tratándolo como un mero objeto para la gratificación de impulsos pasajeros, en lugar de lo que realmente es, un templo del Espíritu Santo, un recipiente sagrado creado con un propósito glorioso. La mentira de la experimentación te dice que tu cuerpo es tuyo para hacer con él lo que quieras. La verdad de Dios te dice que tu cuerpo no te pertenece. Fuiste comprado por un precio y estás llamado a honrar a Dios con él. Y en esa entrega, no en la autoindulgencia, es donde se encuentra la verdadera libertad y la identidad más auténtica que jamás podrías imaginar. Hablemos claro, sin rodeos y sin miedo a las etiquetas que el mundo nos quiera poner. Uno de los mayores tabúes de nuestra sociedad no es el sexo en sí mismo, sino el acto de llamarlo por su nombre,
cuando se sale del diseño de Dios. El mundo ha creado un nuevo tabú, el de llamar pecado al pecado. Se nos acusa de intolerantes, de retrógrados, de odiar simplemente por sostener la luz de la verdad bíblica sobre la oscuridad de la confusión sexual. La cultura moderna ha realizado una obra maestra de la ingeniería social. Ha tomado la inmoralidad, la fornicación, la lascivia y la confusión de identidad y las ha rebautizado como exploración, autenticidad y libertad. Se celebra el acto íntimo fuera del matrimonio como un paso necesario para la madurez. Se aplaude la fluidez de género como una valiente deconstrucción de normas opresivas. Y mientras tanto, la verdad de Dios, la única que puede traer verdadera libertad y plenitud, es silenciada y relegada a la categoría de opinión personal y anticuada. Vamos a desmantelar algunos de los mitos más peligrosos que sustentan esta gran mentira. El primero, y quizás el más extendido, es el mito de la compatibilidad sexual. La idea de que necesitas tener relaciones sexuales con una persona o con varias antes de comprometerte para probar si sois compatibles en la intimidad. Suena lógico desde una perspectiva puramente consumista, como si estuvieras probando un coche antes de comprarlo. Pero esta mentalidad degrada el acto sexual, que es un misterio sagrado, a una mera transacción física, a una audición para el papel de cónyuge. La Biblia nos presenta una verdad radicalmente opuesta. La intimidad sexual no es el fundamento de la relación, es la culminación de un pacto, es el sello de un compromiso incondicional, no una condición para él. El verdadero pegamento de un matrimonio no es la técnica sexual, sino el amor sacrificial, el perdón, la paciencia y el compromiso mutuo anclado en Cristo. Cuando buscas la compatibilidad en la cama antes que en el carácter, en el espíritu y en el propósito, estás construyendo tu casa sobre la arena, destinada a derrumbarse ante la primera tormenta. El segundo mito es igualmente venenoso, la mentira de que el sexo puede ser casual. Es solo algo físico, dicen. No significa nada, no hay sentimientos involucrados. Esta es una de las mayores falacias que el enemigo ha susurrado al oído de nuestra generación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una advertencia tajante en 1 Corintios 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate bien en el lenguaje. No dice considera la fornicación, modera la fornicación o experimenta con precaución. Dice huid. Es una orden de evacuación espiritual. Y la razón es profunda. El pecado sexual es único porque es un pecado contra tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el sexo nunca es solo físico. Dios lo diseñó como un acto de unión total, un acto que fusiona a dos personas en una sola carne, no solo física, sino también emocional y espiritualmente. Cada vez que tienes una relación sexual con alguien, se crea un lazo, una atadura espiritual, quieras o no. Tratar de tener sexo sin esa conexión es como tratar de respirar sin aire. Estás violando el propósito mismo para el que fue creado. Y al hacerlo, te estás fragmentando a ti mismo, dejando pedazos de tu alma y de tu espíritu en personas con las que no tienes ningún pacto, deshonrando el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Si lo que estamos compartiendo te está abriendo los ojos y sientes que esta verdad es el agua que tu alma sedienta necesitaba, te pido que nos ayudes a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete ahora mismo al canal, dale un me gusta,
para que el vídeo sea recomendado a otros que están perdidos en la misma confusión, y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo momento de claridad. Y si en este momento, al escuchar la verdad de Dios, sientes en tu corazón el deseo de rendirte a Él y aceptar su salvación y su diseño para tu vida, quiero que lo declares. Escribe en los comentarios la palabra acepto, como un primer paso de fe y rendición. Ahora abordemos el mito central, la raíz de toda esta confusión, la idea de que si se siente natural, tiene que ser bueno. Esta es la justificación definitiva para cualquier tipo de experimentación sexual o fluidez de identidad. Nací así. Esto es lo que mi corazón siente. Es mi verdad. Y aquí es donde la palabra de Dios choca frontalmente con la sabiduría del mundo. Romanos, capítulo 1, versículos 24 y 25, nos da un diagnóstico espiritual devastador, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este pasaje revela una verdad incómoda. Lo que sentimos como natural puede ser, en realidad, la consecuencia directa de habernos alejado de Dios. Cuando una sociedad o un individuo le da la espalda al Creador y empieza a adorar la creación, incluyéndose a sí mismo y a sus deseos, una de las consecuencias es que Dios los entrega a sus propias pasiones. Esos deseos que se sienten tan innatos y poderosos no son una guía hacia la autenticidad, sino una brújula rota que apunta cada vez más lejos de nuestro verdadero norte, que es Cristo. La mentira es pensar que seguir esos impulsos es encontrarte a ti mismo, cuando en realidad es perderte en la idolatría del yo. Esto nos lleva directamente a la voluntad de Dios, que a menudo se presenta como un misterio insondable. Pero en el ámbito de la pureza sexual, la Biblia es increíblemente clara. Primera Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5, dice: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios». La voluntad de Dios para ti no es que explores tu sexualidad sin límites. Tu voluntad es tu santificación, tu pureza, que te apartes de toda inmoralidad sexual. Nos llama a controlar nuestro propio cuerpo en santidad y honor, no a ser esclavos de la pasión de concupiscencia, que es la marca de aquellos que no conocen a Dios. La experimentación sexual no es un signo de madurez, es un síntoma de desconocimiento de Dios. Es vivir como si no tuviéramos un Creador que nos ama y que sabe lo que es mejor para nosotros. Toda esta rebelión contra el orden de Dios, tanto en la práctica sexual como en la identidad, es un ataque directo al fundamento mismo de la creación. Génesis 1:27 es la piedra angular. «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Aquí no hay ambigüedad, no hay un espectro infinito de géneros, hay un diseño divino, hermoso y complementario, varón y hembra. Esta verdad no es una jaula, es el plano maestro. Es la afirmación de que tu identidad no es algo que tú inventas, basándote en la arena movediza de tus sentimientos, sino un regalo que recibes de tu Creador. Rechazar este diseño en nombre de la fluidez y la exploración no es un acto de liberación, es un acto de orfandad espiritual. Es decirle a tu Padre Celestial: tu diseño no es suficiente para mí, yo me crearé a mí mismo.
Y esa es la misma mentira que susurró la serpiente en el jardín, la promesa de ser tu propio Dios, una promesa que siempre y sin excepción conduce a la confusión, al dolor y a la muerte espiritual. La verdad bíblica, aunque el mundo la llame restrictiva, es el único camino hacia una identidad sólida, un amor puro y una libertad verdadera. Es en este punto donde debemos dejar de escuchar el estruendo confuso de la cultura y sintonizar con la claridad inmutable de la palabra de Dios. Porque la Biblia no es un libro de sugerencias, es la revelación de la verdad. No nos ofrece opiniones para que las consideremos, sino mandatos que nos dan vida. Y cuando se trata de la sexualidad, la pureza y la identidad, su mensaje no es ambiguo ni está abierto a las interpretaciones que más nos convengan. Es un faro de luz en medio de la niebla. La pregunta fundamental no es ¿qué siento yo?, sino ¿qué dice Dios? Y la respuesta puede sacudir los cimientos de todo lo que el mundo te ha enseñado a creer. Empecemos con uno de los mandatos más directos y menos negociables de toda la Escritura. En 1 Corintios 6, versículo 18, el apóstol Pablo no nos da un consejo, nos da una orden de emergencia. Huid de la fornicación. Analicemos esta palabra, huid. No dice analizadla, comprendedla o experimentad con ella para ver si os gusta. Dice huid. Es el mismo verbo que usarías para escapar de un edificio en llamas o de una bestia salvaje. Implica una acción inmediata, radical y sin mirar atrás. ¿Por qué esta urgencia? Pablo continúa explicando, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí está la clave que desmonta por completo la mentira del sexo casual. El pecado sexual es único, tiene una dimensión que otros pecados no tienen, porque es una profanación directa del santuario que es tu cuerpo. Cuando participas en la inmoralidad sexual, no estás simplemente rompiendo una regla externa, te estás infligiendo una herida espiritual profunda a ti mismo. Estás fragmentando tu alma, creando ataduras espirituales con personas con las que no tienes un pacto sagrado ante Dios. Es un acto de autodestrucción espiritual. La cultura te dice que la experimentación es una forma de encontrarte a ti mismo, pero la Biblia te advierte que es una forma de pecar contra ti mismo, de deshonrar el recipiente que Dios te dio. ¿Y qué pasa con este cuerpo? El siguiente versículo, el 19, lo deja meridianamente claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una de las verdades más revolucionarias y liberadoras del cristianismo. Tu cuerpo no te pertenece. No es un campo de juegos para tus deseos, ni un lienzo para tus experimentos de identidad. Pertenece a Dios. Fue comprado con el precio más alto imaginable, la sangre de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, el propósito de tu cuerpo no es la autogratificación, sino la glorificación de Dios. Cada elección que haces con tu cuerpo, especialmente en el ámbito íntimo, es una declaración sobre a quién adoras, a ti mismo y a tus deseos, o al Dios que te compró y te redimió. La santidad no es una lista de no harás para amargarte la vida. Es la respuesta lógica de un corazón agradecido que entiende el valor incalculable que tiene a los ojos de Dios. Es proteger el templo no porque odies el placer, sino porque amas al Dios que habita en él. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Impactan nuestras elecciones sexuales en nuestra salvación y en nuestra relación con Dios? La respuesta es un rotundo sí.
La Biblia no presenta la inmoralidad sexual como un error menor o una debilidad perdonable que no tiene mayores consecuencias. Gálatas 5, versículos 19 al 21, nos da una lista de las obras de la carne, que incluye adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y termina con una advertencia solemne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Seamos claros. Esto no significa que si has caído en este pecado una vez, estás condenado para siempre. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado, pero sí significa que un estilo de vida de inmoralidad sexual practicada, sin arrepentimiento y sin un deseo de cambiar, es evidencia de un corazón que no ha sido verdaderamente regenerado. Es incompatible con la herencia del reino de Dios. La práctica continua del pecado sexual endurece el corazón, apaga la voz del Espíritu Santo y crea una barrera entre tú y Dios. Es como intentar tener una conversación íntima con alguien mientras hay un ruido ensordecedor en la habitación. El pecado es ese ruido. Te impide escuchar a Dios, sentir su presencia y caminar en la plenitud de su propósito para tu vida. No puedes vivir en la impureza de lunes a sábado y esperar tener una comunión profunda con un Dios santo el domingo. La santidad no es una opción para el creyente superespiritual. Es el llamado para todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Hebreos 12:14 nos exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pureza sexual no es un asunto secundario. Está en el centro de nuestro caminar con Dios y de nuestro destino eterno. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si sientes que esta es la verdad que necesitabas escuchar, ayúdanos a que esta luz llegue más lejos. Suscríbete al canal, dale a me gusta, para que el video sea mostrado a más personas que lo necesitan, y activa las notificaciones. Y lo más importante, si en este momento reconoces que has estado viviendo según tu propia verdad en lugar de la de Dios y quieres rendirle tu vida, tu cuerpo y tu futuro, quiero que des un paso de fe. Escribe en los comentarios la palabra acepto, como una declaración de que aceptas su señorío, su perdón y su diseño perfecto para ti. Finalmente, para entender por qué la experimentación y la fluidez de identidad se sienten tan naturales para tantos, debemos volver a Romanos, capítulo 1. Este pasaje es un diagnóstico divino de la condición humana caída. Describe cómo la humanidad, en su origen, conoció a Dios pero se negó a glorificarle. En su lugar, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta idolatría, de poner al yo y a la creación en el trono que solo le pertenece a Dios? El versículo 24 nos da la escalofriante respuesta: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que esto significa es que esos deseos desordenados, que se sienten tan innatos y naturales, no son la prueba de tu verdadera identidad, son la consecuencia de una identidad rota y separada de su Creador. No es que hayas nacido así en el sentido de que ese sea el diseño original de Dios para ti. Es que has nacido en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa que, lejos de Dios, se inclina hacia la autodestrucción. Cuando la cultura te dice, sigue tus deseos naturales, te está animando a seguir los síntomas de la enfermedad, no a buscar la cura. La verdadera libertad no se encuentra cediendo a cada impulso que emerge de un corazón no regenerado.
La verdadera libertad se encuentra sometiendo esos impulsos a la autoridad de Cristo y permitiendo que su Espíritu Santo te transforme desde dentro hacia afuera, dándote nuevos deseos, una nueva identidad y un propósito puro que glorifica a aquel que te creó y te redimió. Ahora, es crucial que entendamos el precio que no se ve, la factura espiritual que se paga cada vez que decidimos embarcarnos en esta supuesta exploración natural de la sexualidad y la identidad. Porque el impacto más devastador de la experimentación sexual y la fluidez de identidad no son las enfermedades, ni los embarazos no deseados, ni siquiera las cicatrices emocionales, aunque todas ellas son terribles. La consecuencia más profunda y eterna es la desconexión espiritual. Es un lento y progresivo distanciamiento de la única fuente de vida, amor y verdad, Dios mismo. Imagina tu relación con Dios como una conexión de radio perfectamente sintonizada. Tu voz es clara, su presencia es palpable, su guía es segura. Cada acto de inmoralidad sexual, cada vez que te entregas a la lascivia o a la fornicación, es como introducir estática en esa frecuencia. Al principio es solo un pequeño ruido de fondo, una interferencia que puedes ignorar. Pero si continúas, si haces de la experimentación un estilo de vida, la estática se vuelve más y más fuerte, hasta que la voz de Dios se convierte en un murmullo lejano y finalmente en un silencio ensordecedor. No es que Dios se aleje de ti, eres tú quien, con cada acto que deshonra su templo, construye un muro entre tu alma y su espíritu. El pecado sexual tiene una capacidad única para endurecer el corazón y cauterizar la conciencia. Te miente, susurrándote que lo que haces en la intimidad no afecta tu vida espiritual. Pero es una falacia. Es como decir que puedes llenar de lodo el salón de tu casa y esperar que el resto de las habitaciones permanezcan limpias. Tu vida es un todo integrado. Cuando profanas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, estás contristando al Espíritu que mora en ti. Le estás diciendo, tu presencia aquí no es tan importante como la gratificación de este deseo. Y el Espíritu de un Dios santo no puede habitar en un templo que se entrega voluntaria y repetidamente a la inmundicia. La comunión se rompe, la oración se vuelve vacía, la lectura de la palabra se convierte en letras muertas, porque tu corazón está sintonizado con la frecuencia del mundo y no con la del cielo. Te encuentras en un desierto espiritual, sediento y perdido, preguntándote por qué Dios se siente tan distante, sin darte cuenta de que fuiste tú quien se alejó, paso a paso, experiencia tras experiencia. Esto no es una teoría teológica abstracta, es la realidad vivida y dolorosa de millones de almas. Conozco la historia de un joven, llamémosle Marcos. Creció en la iglesia, conocía las escrituras, pero al llegar a la universidad se dejó seducir por la mentira de la exploración. Pensó que necesitaba vivir antes de sentar la cabeza. Comenzó un viaje de experimentación sexual, cambiando de pareja, creyendo que cada nueva conquista le añadiría algo a su identidad, que le haría más hombre, más experimentado. Al principio se sentía emocionante, prohibido, liberador. Pero con el tiempo, una extraña frialdad comenzó a apoderarse de su corazón. Ya no sentía la presencia de Dios. Sus oraciones rebotaban en el techo. La alegría que una vez sintió en la alabanza se convirtió en un vacío incómodo. Se volvió cínico, amargado. El sexo, que prometía conexión, solo le trajo un profundo sentimiento de soledad. Después de años de vivir así, una noche, en la soledad de su apartamento, rodeado de los trofeos de su libertad, se derrumbó.
Se dio cuenta de que en su búsqueda por encontrarse a sí mismo, se había perdido por completo. Clamó a Dios desde el fondo de ese pozo, arrepentido, roto, y en ese momento de rendición total, la gracia de Dios lo encontró. El proceso de sanidad fue largo, pero al abandonar ese estilo de vida y someter su sexualidad al señorío de Cristo, la estática comenzó a desaparecer. La voz de Dios volvió a ser clara y por primera vez en años sintió la paz que ninguna experiencia física pudo jamás darle. O pensemos en la historia de Laura, una joven que se sumergió en el mundo de la fluidez de identidad. Convencida por la cultura de que su identidad era algo que debía construir y deconstruir según sus sentimientos, pasó años probando diferentes etiquetas, diferentes pronombres, diferentes relaciones. Cada cambio le daba un subidón temporal de autenticidad, pero era seguido por una ansiedad y una confusión aún mayores. Vivía en un estado constante de inestabilidad, sin saber quién era realmente, porque su yo cambiaba con el viento de sus emociones. Su vida espiritual era un caos. ¿Cómo podía relacionarse con un Dios inmutable si ella misma era un ser en constante cambio? Su identidad no estaba anclada en la roca, sino en la arena movediza de sus percepciones. Un día, una amiga cristiana le compartió con amor la verdad de Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Al principio se sintió ofendida, pero esa semilla de verdad comenzó a germinar en su corazón. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no estaba en inventar su propia identidad, sino en descubrir y aceptar la que Dios le había dado. En un acto de fe y arrepentimiento, renunció a la confusión y le dijo a Dios: «Quiero ser quien tú me creaste para ser». En ese instante, una paz que sobrepasaba todo entendimiento inundó su alma. La búsqueda frenética había terminado. Había encontrado su verdadero yo, no en la exploración de sus sentimientos, sino en la rendición a su Creador. Estas historias ilustran una profunda verdad filosófica y espiritual. La cultura moderna nos presenta la libertad como la ausencia de restricciones, la capacidad de hacer lo que queramos, cuando queramos, especialmente en el ámbito sexual. Pero esta es una definición infantil y engañosa de la libertad. La verdadera libertad no es la libertad de un río que rompe sus cauces y se convierte en un pantano estancado. La verdadera libertad es la de un río que fluye con poder y propósito dentro de los cauces que le dan dirección y vida. Los mandamientos de Dios sobre la pureza sexual no son las rejas de una prisión, son los cauces que protegen el poder sagrado de nuestra sexualidad y lo dirigen hacia su propósito divino, la unión gloriosa y fructífera dentro del pacto matrimonial. La libertad de la experimentación sexual es, en realidad, la peor de las esclavitudes. La esclavitud a nuestros propios impulsos erráticos, a la necesidad de validación externa, al vacío de la intimidad sin compromiso. Es la libertad de un pájaro que, creyendo que las alas lo limitan, decide arrancárselas para ser libre en el suelo, solo para descubrir que ha renunciado a su capacidad de volar. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a nuestro diseñador. Es la libertad de las alas, que solo funcionan según los principios aerodinámicos que las gobiernan. Es la libertad de ser plenamente humanos, de la manera en que fuimos creados para ser, encontrando nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro placer más profundos, no en la rebelión, sino en la rendición gozosa al Dios que nos ama. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces la estática en tu propia vida espiritual y anhelas la claridad y la paz que solo Dios puede dar,
te pido que nos ayudes a difundir esta verdad. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que este vídeo llegue a más personas atrapadas en la misma mentira y activa la campanita para no perderte nada. Y si en este momento sientes el llamado de Dios a abandonar la confusión y a rendirle tu vida, quiero invitarte a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios la palabra acepto, como una declaración de que aceptas su perdón, su diseño y su señorío sobre cada área de tu vida. Y ahora, después de haber recorrido este camino juntos, después de haber desenmascarado la mentira y expuesto la verdad, la pregunta más importante no es qué dice la cultura o qué opina la sociedad. La pregunta, la única que realmente importa en este momento, es ¿dónde te encuentras tú en esta historia? Te invito a hacer una pausa, a silenciar el ruido exterior por un instante y a permitir que el Espíritu Santo ilumine los rincones más profundos de tu corazón. Sé honesto contigo mismo, delante de Dios, que todo lo ve. ¿Has creído en la mentira de la experimentación? ¿Has buscado tu identidad en la cama de extraños, en etiquetas cambiantes, en los aplausos de un mundo que celebra la rebelión contra el Creador? Esa exploración que emprendiste, esa búsqueda de tu verdadero yo, a través de tus deseos, ¿te ha traído la paz que prometía? ¿O te ha dejado con un eco de vacío, con una colección de cicatrices y una sed que ninguna experiencia ha podido saciar? Quizás, mientras escuchas estas palabras, sientes un peso en el alma. Tal vez estás recordando rostros, momentos, decisiones que ahora, a la luz de la verdad, te causan dolor y vergüenza. Quizás la estática en tu conexión con Dios es tan fuerte que has llegado a creer que su voz se ha ido para siempre. Y es posible que el enemigo, el padre de la mentira, te esté susurrando ahora mismo al oído. Es demasiado tarde para ti. Has ido demasiado lejos. Estás manchado, roto, usado. Dios nunca podría perdonar a alguien como tú. Jamás podría ser puro de nuevo. Quiero que sepas que esa es la última y más desesperada de sus mentiras. Es la barrera final que intenta levantar entre tu alma rota y la gracia infinita de un Salvador que te espera con los brazos abiertos. La cruz de Jesucristo no es un símbolo de condena para tu pasado. Es la declaración de tu libertad futura. Su sangre no fue derramada para recordarte tu pecado, sino para borrarlo por completo. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas deshonrado el templo de tu cuerpo, la gracia de Dios es más profunda aún. El mensaje del Evangelio no es limpia tu vida y luego ven a Dios. El mensaje es ven a Dios tal como estás y Él te limpiará. La esperanza no está en tu capacidad para cambiar, sino en su poder para transformarte. Lo que Él te pide no es una vida perfecta, sino un corazón arrepentido. Y el arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por lo que has hecho. El arrepentimiento, en su esencia bíblica, es cambiar de mentalidad. Es dejar de estar de acuerdo con la mentira del mundo y empezar a estar de acuerdo con la verdad de Dios. Es darte la vuelta en el camino de la autodestrucción y empezar a correr en la dirección opuesta, hacia los brazos de tu Padre Celestial. Hoy puede ser el día de tu nuevo comienzo. Hoy, la cadena de la adicción, de la confusión y de la culpa puede romperse. No mañana, no cuando te sientas más digno. Ahora mismo, la transformación que Dios ofrece es radical y completa. Él no pone un parche sobre tu vieja identidad rota. Él te da una identidad completamente nueva. En 2 Corintios 5:17 lo promete. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tus experiencias pasadas ya no te definen.
Tus pecados no son tu identidad. Tu identidad ya no es el que experimentó o la que estuvo confundida. Tu nueva identidad, si te rindes a Él, es hijo de Dios, hija amada, perdonado, limpiado, hecho santo y sin mancha delante de Él. Él toma los fragmentos de tu vida rota y, como un alfarero maestro, no los pega, sino que los vuelve a fundir y crea una vasija nueva, una vasija de honor, útil para su gloria. Tu pasado, en las manos de un Dios redentor, no tiene por qué ser una fuente de vergüenza. Puede convertirse en un poderoso testimonio de su gracia restauradora. Si esto es lo que tu alma anhela, si estás cansado de correr, de buscar y de nunca encontrar, te invito a dar el paso más importante de tu vida. No necesitas una fórmula complicada, solo necesitas un corazón sincero. Ahí donde estás, puedes hablar con Dios. Puedes decirle: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. He vivido según mi propia verdad. He buscado mi identidad en mis deseos y he deshonrado el cuerpo que me diste. Me arrepiento, me doy la vuelta. Renuncio a la mentira de la experimentación y la fluidez. Hoy te entrego mi vida, mi sexualidad, mi futuro, todo lo que soy. Lávame con tu sangre, lléname con tu Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura. A partir de hoy, ya no quiero ser mi propio Dios. Quiero que tú seas mi Señor. Acepto tu diseño, tu voluntad y tu propósito para mi vida. Si has hecho esta oración con sinceridad, el cielo está de fiesta. Has cruzado de la muerte a la vida. El viaje de santificación apenas comienza, pero ya no caminas solo. Este mensaje de esperanza y transformación es demasiado bueno para guardárselo. Hay millones de personas atrapadas en la misma red de mentiras de la que tú puedes ser libre hoy. Si este vídeo ha sido una luz para ti, ayúdanos a que brille más lejos. Suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la verdad de Dios. Dale a me gusta para que el algoritmo muestre este vídeo a quienes más lo necesitan. Compártelo con alguien que sepas que está luchando en esta área. Y quiero que nuestra sección de comentarios sea un testimonio del poder de Dios. Si has tomado una decisión por Cristo hoy, si este mensaje te ha impactado, o si simplemente quieres compartir cómo Dios te ha guardado en pureza, escríbelo abajo. Que cada comentario sea una piedra en el memorial de lo que Dios está haciendo en esta generación. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te guarden en santidad y te lleven a la plenitud de la vida que Él diseñó para ti.